Me encantó, simplemente me enamoré de las aguas abiertas en ese momento y me enamoré de las nadas largas. En aquel momento no fue tanto, o sea, eran 21 kilómetros, lo hice en 4 horas y media. em, y entonces ya yo quería más, o sea, quería ver qué era y después de eso fue que me puse a un poquito a estudiar, porque ahí aprendí, conocí gente, pregunté y todo el asunto, entonces empecé a preguntar qué había, qué más había, ¿verdad? Porque en Costa Rica las nadas hasta ese momento no pasaban de los 3, 4, muchos 5 kilómetros. Había, en ese tiempo estaba el cruce a Papagayo, que lo hacía Kurt, que eran 7 kilómetros y, y no había más allá. Ese año precisamente también hicieron una nada, que fue la primera vez que lo hicieron en Golfo Dulce, que es el cruce a Golfo Dulce, que son 14 kilómetros, y yo fui también, hice los 14 kilómetros y lindísimo, o sea, el Golfo Dulce, nadar ahí es espectacular. Nosotros tenemos maravillas aquí que deberíamos explotar más en ese sentido, ¿verdad? Una belleza. Entonces de ahí empecé a investigar, a averiguar. Yo soy mucho de poner, digamos, si yo a veces me ven en el teléfono, no es que estoy viendo Facebook, difícilmente, ¿verdad? O si veo son noticias, pero mucho veo ese tipo de cosas, digamos, qué habían, cuál era el, digamos, qué calendario había de nada, cuál se podía ir, cuál no. Entonces ahí me empecé a dar cuenta del mundo, se me empezó a abrir un mundo completo, ¿verdad? De todo esto. Entonces yo decía, uy, yo quiero hacer esta, quiero hacer esta, quiero hacer esta, quiero hacer esta, ¿verdad? Pero habían cosas que me parecían imposibles. O sea, muchas de las nadadas que hay a nivel mundial o en alrededor del mundo, muchas son en agua muy fría, ¿verdad? Muchas son en agua fría, en climas fríos, em, que en aquel momento, ok, sí, yo había hecho 21, pero cuando ya a mí me hablaban de 40 o 45, 46 kilómetros, a mí igual me parecía algo imposible, ojalá 10, 12 horas nadando, yo decía, ay, no, ¿cómo es eso? Eso es mucho, ¿verdad? Entonces, empecé, o sea, me empezó a encantar eso y empecé a buscar y páginas. Es muy usual, yo todavía no lo he hecho y la gente me dice que por qué, pero bueno, no me he tomado el tiempo de hacerlo. Es costumbre con las personas que hacemos ultramaratón, es costumbre que después de una haga un blog, o sea, haga una reseña de cómo estuvo esa nada. Entonces empiezan a contar todo y es súper interesante. A mí me fascina leer esas cosas. Entonces empecé a buscar y se me empezaron a aparecer un montón de información de ese tipo. Pero sí siempre pensando o creyendo que era imposible, digamos, para uno nadar en nadar a 15 grados o 14 grados o 16 grados inclusive, o sea, yo decía, ¿cómo? ¿Cómo uno entrena para eso? Entonces eran cosas que me parecían imposibles. Empecé a buscar algunas cositas, digamos, que se podían hacer. Fuimos bueno, habíamos hecho Key West, después hicimos, nos empezamos a preparar para una en Barcelona que en Barcelona no propiamente cerca de Barcelona, se llama Tarragona, en el río Ebro. Esa era una nada de 30 kilómetros, hicimos todo el proceso y 2 semanas antes de irnos, 2 semanas antes de la nada, nos avisaron que se cancelaba porque ese verano estuvo muy fuerte allá y entonces el río no tenía el suficiente caudal para poder nadar. Eso fue como un balde de agua fría, ¿verdad? Que nos dijeran que no podíamos nadar, porque el proceso, estos procesos son procesos largos, son procesos pesados, son procesos, ¿verdad? Duros y uno la ilusión de ir a nadar es increíble. Entonces, eh, bueno, la cosa es que fuimos porque nos fuimos yo personalmente había coordinado para además de ir a nadar, después me quedaba unas 2 o 3 semanas más con mi hija, que en ese año cumplió 15 años. Entonces nos quedábamos ahí las dos. Entonces, bueno, fuimos al paseo. Siempre nos fuimos, no a nadar, pero sí a pasear. Y durante el viaje,
hacíamos ligas y hacíamos otras cosas porque Caro y yo ya nos habíamos inscrito en una nada que había, que nos sacamos de la manga por ahí, ¿verdad? Que preguntamos si había campo para aprovechar el entrenamiento, para aprovechar todo el proceso. Y esa fue una nada en Charleston, en Carolina del Sur, que se llama Swim Around Charleston, como de 21 kilómetros. Lo hicimos ese año. Y entonces ya ahí empezamos a ver, ya yo tenía la espinita de la triple corona y me acuerdo que hablaba con Kurt y me decía, ay no, Rocío, eso no, qué miedo, el frío y Caro fue en el mismo año que yo hice Key West, ella fue a hacer una nueva en Arizona, pero como no estábamos tan, digamos, tan empapadas o no sabíamos, conocíamos tanto del tema, no sabíamos lo fría que podía estar el agua en esos lagos en Arizona. Entonces, para Caro fue una sorpresa lo fría que estaba el agua. Y muy campeona, aguantó esos son 4 lagos en 4 días. Son más o menos 70 kilómetros en esos 4 días. Caro, en el tercer lago, que era el más largo, tuvo un evento de hipotermia. Entonces nos asustamos mucho, ¿verdad? Tanto Caro como su esposo, como Kurt y yo, nos asustamos muchísimo por el tema. Entonces, para mí el frío, además de que siempre fui muy friolenta, era un tema a resolver, digamos, que si yo quería hacer algo, tenía que enfrentarme, quiera o no, al frío. Y esas eran las nadas que a mí me parecían imposibles, ¿verdad? O sea, en ese momento a mí me parecía que cómo me iba a entrenar para esas temperaturas. Y no hay literatura del tema, o sea, es solo preguntando, no hay algo que te diga cómo hacer para aclimatar tu cuerpo a nadar 10 o 12 horas en el frío. Entonces yo como buena arquitecta, ¿verdad? Ahí lo tenía, y ahí lo tenía, y cómo hago, y cómo hago, y cómo hago. Em, y bueno, había apartado, de hecho mi esposo se ríe conmigo porque me dice, Rocío, es que me acuerdo perfectamente cuando me decías que vos en agua fría definitivamente no.